Bienvenidos a su canal Unisofi. Hemos iniciado con una serie de programas en donde la doctora en Derecho Samantha Gabriela López Guardiola nos va a platicar sobre las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dictado en contra de México, en las que México ha sido parte. Resultan muy interesantes porque algunas incluso han llevado a cambios importantes en nuestro sistema jurídico, e incluso podría decir, hasta cierta manera también político. Hubo por ahí alguna sentencia, que fue una cuestión electoral. Eso, y tal vez algún día ya platicaremos de esa situación. Ahora, pues siguiendo esta temática, nos va a hacer favor de platicarnos sobre el caso García Rodríguez y otros contra México, una sentencia importantísima del 25 de enero de 2023, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en la que declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violación a diversos derechos humanos, como lo son la integridad, si mal no recuerdo, la igualdad ante la ley, la protección judicial, contenidos en diversos numerales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Doctora, sea bienvenida, muchísimas gracias. La escuchamos y es usted muy amable por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor Herrera. Es un placer para mí el poder unirme a estos podcasts que esperamos que nos sirvan a nuestra comunidad académica y a la comunidad en general, nuestro público en general. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos. Bueno, como usted bien lo refería, esta es una de las últimas sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Eh, Como usted igualmente lo refirió, data del 25 de enero del 2023. Es una sentencia muy interesante porque aborda dos temas de importancia toral para nuestro sistema jurídico mexicano, lo que es la figura del arraigo y la figura de la prisión preventiva. Ambas figuras, recordemos, han sido declaradas inconvencionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que afectan el derecho de la defensa adecuada. De igual manera, nuestro, en su momento, hoy ministro en retiro, ministro Saldívar, eh, en su momento emitió un voto particular en razón de esta prisión preventiva, calificándola como inconvencional. Es decir, él se alineó con el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a raíz de eso, bueno, recordemos que en nuestro México, a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, reforma constitucional, se implementa lo que es el tema del control de constitucionalidad y el control de convencionalidad ex oficio para todas las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que todas las autoridades están obligadas en el ámbito de sus competencias a analizar cualquier ley o norma que sea inconvencional, perdón, que sea inconvencional en cuestión de temas de derechos humanos, única y exclusivamente en temas de derechos humanos, y ya sea que sea inconvencional o inconstitucional, la pueden dejar de aplicar. Luego, entonces, la prisión preventiva, hay dos modalidades: la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que a raíz de la reforma del 2016, fue un momento de cambio para nuestra constitución, básicamente, para eh, nuestras leyes y nuestras normas. Y bueno, en ese momento, toda vez que entra en vigor el nuevo sistema acusatorio, bueno, se requiere que si el Ministerio Público va a solicitar la aplicación de la preventiva oficiosa, que tenga que expresar el por qué, es decir, fundar y motivar la necesidad de esta prisión preventiva. Entonces, es importante que recordemos que a partir del 2016 empieza a haber una curva de descenso en temas de la prisión preventiva, toda vez que este sistema penal acusatorio exigió la justificación de la prisión preventiva.
Y entonces, bueno, el Ministerio Público tenía que fundar y motivar, como ya lo he comentado. Entonces, empieza a decaer la curva, hay información respecto de algunas investigaciones de cuántas personas habían en prisión preventiva a partir de junio del 2016 y hasta el 2022. 2016, cuando entra el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, y entonces empieza a descender de 95,000 personas que teníamos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio, 95,000 personas en prisión preventiva, empieza a descender hasta el año 2019. 2019, año en que se reforma nuestro artículo constitucional y que se amplía el catálogo respecto de cuáles son los delitos que a los que va a recaer la prisión preventiva. Entonces, este cambio en nuestra constitución, esas reformas constitucionales atrae o lleva consigo entonces que a partir del 2019 y el 2020, más o menos la estadística se mantiene uniforme, pero a partir de 2020 empieza nuevamente a repuntar. ¿Y de qué estas cifras estamos hablando? Bueno, eh, como comenté, en el 2022, o sea, empieza el 2020 y 2021 y 2022 empiezan a repuntar. Hay muy pocas cifras, hay que comentarlo, hay muy pocas cifras respecto del tema de prisión preventiva en nuestro país, pero lo que sí podemos decir es lo siguiente, que en el 2020 y 2021 empiezan a crecer. ¿Y en qué se refleja? Bueno, tenemos que el 36,6% de las personas, hombres, privadas de su libertad, están compurgando, bueno, tienen una prisión preventiva, ¿ok? No se sabe si esta es oficiosa o si es justificada. Después, ¿cómo incrementa esta curva? Bueno, el monto sube hasta el año 2022. En la actualidad, del 2022 tenemos un 41% de las personas privadas de su libertad tienen una prisión preventiva oficiosa. No es únicamente esto lo suficiente de mencionar, sino que es necesario igualmente mencionar que los costos para los familiares que visitan estas personas en prisión preventiva aumentan representativamente. Por ejemplo, entre el 80 y 70%, 70 y 80%, perdón, de las personas que tienen prisión preventiva, sus familiares viven cerca de la zona en donde ellos están privados de la libertad. Entonces, sus familiares pueden gastar entre 500 a 5,000 pesos por cada visita. 5,000 pesos se me hace exagerado, pero entre 500 y 1,000 pesos, digamos que sería un estándar. ¿Y qué es lo que les proveen? Bueno, les proveen de, por ejemplo, productos de limpieza para el baño, es decir, productos esenciales, agua, etcétera. Y entonces, esto representa un costo también para la sociedad, ¿sí me explico? El resto, entre el 20, más o menos, digamos el 20%, las personas, los familiares no viven cerca de donde están las personas privadas de su libertad, lo cual incrementa el costo de visitas por cada visita que hacen a su familiar. Entonces, eso también es importante. Ahora, ¿quién es quien visita a las personas privadas de su libertad? Bueno, primer punto, la primera persona que visita a sus familiares privados de su libertad es la madre. Después, los familiares. Eso si hablamos de hombres. Si hablamos de mujeres, pues el asunto está más delicado porque generalmente las mujeres en prisión son más abandonadas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cuestión que hay que aclarar por cuestiones sociales de nuestra moral, de nuestros valores sociales en nuestra sociedad, abandonamos más a las mujeres. Pero bueno, regresando al tema de la prisión preventiva. Entonces, me gustaría cerrar un poquito el tema aclarando que hay dos tipos de prisión preventiva, una que es la justificada, que es ex antes, que es un control judicial ex ante, ¿ok? Que evita riesgo de sustracción de la persona, de la justicia, o por protección de la víctima o protección de la sociedad.
¿ok? El otro tipo de prisión preventiva, pues es la prisión preventiva oficiosa, que es una medida cautelar dictada por operadores del sistema para privar a alguien de su libertad por determinado tiempo. Como comenté, como a partir del 2011 tenemos reconocido el control de convencionalidad y el control de convencionalidad, todos los jueces del sistema penal pueden solicitar una audiencia especial para que el Ministerio Público, esté presente el Ministerio Público, la defensa de la víctima y, si lo quieren así, de igual manera las víctimas, se pueda pronunciar y ahí en esa audiencia funde y motive la necesidad de la prisión oficiosa, ¿ok? Perdón, la prisión preventiva justificada en esa audiencia. Eso es justamente, eso es una opción que tienen los operadores del sistema. No es que esté indicada en en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales o en ningún otro documento, ninguna otra norma, pero es una libertad que tienen nuestros operadores del sistema. Entonces, es un tema, la prisión preventiva, previsión preventiva en general y en particular la oficiosa, es un tema de violación de derechos humanos, conceptualizado así por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que limita o afecta el derecho a la defensa por parte del inculpado de un delito. Entonces, en la actualidad se está revisando, que continúan revisando estos temas, se han estado revisando, abordando desde enero del 2023. Y bueno, pues hay diversas formas de pensamiento. Hay quien dice que, bueno, deberíamos de limitarla a menos delitos, pero bueno, pues como les comenté, en el año 2019 que hubo esta reforma constitucional en la que se amplía el catálogo de delitos al cual le aplica la prisión preventiva, ¿no? En el artículo 19, y entonces desafortunadamente esto impacta no únicamente directamente al sistema penal, sino que impacta sobre todo a las familias que desafortunadamente tienen que enfrentar la prisión preventiva de sus familiares, a veces cerca de sus lugares de residencia, a veces lejanos, y sobre todo el costo que esto implica para todas estas personas, todas estas familias que tienen que eh, obviamente gastar más dinero con tal de ir a visitar a sus familiares que se encuentran privados de la libertad. Luego, entonces, ¿qué es lo más importante con este tema de prisión preventiva? Bueno, además que obviamente, como ya lo ha dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es violatoria de derechos humanos, en particular del tema de la defensa adecuada. Bueno, como comentaba hace unos momentos,